Quiero invitarles a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Ya es nuestro tercer sermón dentro de este lindo libro que algunos teólogos lo llaman el evangelio más importante, porque es muy probablemente que haya sido el primer evangelio en escribirse. Se cree pues de que el escritor de este evangelio fue Juan Marcos, aquel muchacho que desertó de la misión en el primer viaje de Pablo con Bernabé. Este muchacho pues se corrige en cuanto a su manera de ser y acompaña al apóstol Pedro. Y dentro de sus predicaciones, el apóstol Pedro plasma en la memoria de Marcos todas estas vivencias, todas estas experiencias oculares de parte de San Pedro. Podemos ver a Marcos avanzando continuamente, no se detiene mucho en detalles. Si bien es cierto, nos da algunos detalles que los otros evangelistas no nos dan, él va rápido, él va pronto, como demostrando que el Señor Jesús estaba haciendo cosas, lo que él estaba haciendo y lo que él estaba diciendo. Y en el capítulo 1 ya vimos la semana antepasada que Dios utilizó a un vocero, a un precursor para introducir al Señor Jesús en su ministerio. Vimos a Juan el Bautista predicando, anunciándose a sí mismo como el siervo que iba a anunciar la venida del Señor. Y vimos también a Juan bautizando al Señor Jesús. Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista y Juan el Bautista no quería bautizarlo porque él se sentía indigno. Tuvimos ahí, en ese relato, en ese momento, vimos que estaba la Santa Trinidad. El Padre Dios hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma y al Hijo de Dios ahí saliendo del agua, orando, dice el escritor Lucas. Bueno, ahí se cumplió la profecía acerca del vocero de Cristo. Juan el Bautista había hecho lo que tenía que hacer, anunciarle y bautizarle también. El Mesías, hermanos, había entrado en la escena humana públicamente, siendo aceptado por Dios Padre, por un sector del pueblo y por el profeta Juan el Bautista. Jesús inicia su ministerio. Hoy vamos a ver dos eventos que marcaron el inicio del ministerio de Jesús, para que veamos cómo Jesús obedeció los planes de Dios desde el principio para poder llenar los requisitos del Mesías prometido. Estas dos secciones son: primero, Jesús enfrenta la tentación. Jesús enfrenta la tentación. Y segundo, Jesús empieza su predicación. Vamos a leer. Y dice así, Marcos 1, del 12 al 15. Nuestra lectura hoy es corta. Y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. 4 versículos, como siempre, bien profundos. Yo les manifiesto siempre lo que me sucede. Llego a un pasaje de la Biblia y lo leo 2 pasaditas y digo: bueno, este sermón se va a acabar en 10 minutos, porque lo que veo aquí es una narrativa simple y sencilla. Pero después, conforme voy leyendo y hay un proceso de la elaboración de un sermón, y en ese proceso lo primero que se hace es leer muchas veces el pasaje. Y así uno se va compenetrando, así uno se va metiendo a lo que significa quizá cada palabra, cada expresión, cómo se conectan entre ellas. Luego, cuando uno ya lo tiene en la mente, comienza a hacer observaciones, preguntas al texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Desde dónde lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Con qué propósito lo escribió?
es una narración, es una exhortación, hay preguntas, hay mandatos, hay componentes históricos, hay componentes geográficos, hay citas directas al Antiguo Testamento o a otra parte del Nuevo Testamento, hay referencias, hay todas esas observaciones que uno debe hacer. Y cuando uno ha pasado por todo este proceso, sucede que uno dice, no me va a alcanzar una hora para explicar todo esto. Porque cada palabra ahí tiene una explicación y está interconectada con las otras palabras y las otras frases. Y también tiene que ser explicado a la luz del contexto anterior y el contexto posterior. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver que esta simple sección contiene algo muy importante, hermanos. Y vamos a comenzar con la primera parte que dice, Jesús afrenta la tentación. Versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí hay que observar un contraste tremendo que hay entre el lugar donde dejamos a Jesús la semana pasada y el lugar a donde el Espíritu le va a llevar. Veamos los componentes del lugar donde Jesús está antes de ser impulsado al desierto. Está en el agua, hay gente viéndolo, hay mucha gente ahí mirándolo. Está el mejor de los profetas, la persona más importante para ese entonces, de quien Jesús dijo, de los nacidos de mujer no hay nadie más, no hay nadie mayor. Él se está humillando ante Jesús, se está abriendo el cielo, está hablando el mismísimo Dios omnipotente, está descendiendo el Espíritu Santo, es como un momento de gloria para el Mesías. Pero va a ser todo lo contrario a lo que el Espíritu Santo va a hacer ahora, tomando de ahí a Jesús y poniéndolo en el desierto, donde no hay agua, no hay gente, no hay comida, no hay cobijas, no hay camas, no hay hotel. Es un gran contraste, es totalmente lo opuesto. Y es que, hermanos, el Señor Jesús no vino para ser servido. En vez de Jesús dirigirse al palacio de Herodes y a decirle, mira, ya empezó mi ministerio, salte de aquí porque yo soy el rey. Los judíos esperaban eso. Los judíos decían, Señor, ¿qué pasó? ¿Vas a establecer el reino? Y es curioso cómo Jesús, en vez de agarrar para el palacio, agarra para el desierto, impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le motivó, le llevó. Y aquí vemos la obediencia de Jesús. Jesús acaba de obedecer siendo bautizado, aunque Él no necesitaba ningún bautismo. Nosotros necesitábamos que Él fuera obediente, porque si Él hubiera fallado en un solo punto, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí durante todo el sermón de hoy vamos a estar oyendo esto, que era necesario que esto sucediera. Bueno, entonces, dice que estuvo en el desierto 40 días. 40 días. ¿Alguna vez ha usted ido a hacer hiking sin agua? Irse, meter allá las rocas, a las piedras sin agua, yo creo que no es muy recomendable. Pero el Señor se internó ahí, según lo que nos dicen los otros evangelios, es de que el Señor Jesús fue ahí para orar, para ayunar, separado de la gente, separado de las distracciones, separado de las preocupaciones diarias. Y Él está ahí consagrando su vida, Él está ahí dedicándose, concentrándose, meditando en el Señor, porque Él va a hacer en una entrada pública a Israel y va a comenzar a predicar. Y Él tiene que ir listo, tiene que ir preparado, tiene que ir empoderado, porque la labor que le toca es la labor del Redentor del mundo. Así que estuvo ahí en el desierto 40 días, así como Moisés estuvo 40 días aislado del pueblo, así como Elías estuvo aislado en el mismo lugar. Hermanos, es importante saber que nosotros de cuando en cuando necesitamos un tiempo de recogimiento. Si lo necesitó el Señor Jesús, que era perfecto, que era impecable,
impecable, sin mancha, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Cada cuánto usted se reúne con la iglesia, cada cuánto usted se separa de sus quehaceres diarios para dedicar su mente, su espíritu al Señor. Si el Dios encarnado necesitó de ayuno y oración durante largo tiempo, nosotros lo necesitamos. Más aún, que somos personas de una raza caída, desde Adán. Fue un periodo largo para ayuno y oración. Ahora, ¿en qué momento usted tiene más tentación de romper la dieta? ¿Cuando la empieza? ¿O cuando ya tiene mucha hambre y cuando ya le suena el estómago? Le está haciendo un concierto aquí adentro. Satanás, en su inteligencia y en su maldad, escogió el momento más crítico de Jesús, porque aunque aquí no nos lo dice Marcos, Mateo nos relata que fue después de que ayunó los 40 días cuando Satanás llega a tentarle. Tenemos que pensar y meditar un poco en los 40 días que Jesús llevaba sin comer. Sin comer. A veces a mí me da miedo cuando me proponen que pasemos el servicio hispano a las 12. Se me mueren de hambre. A la hora del lunch todos quieren comer. No van a venir al culto. ¿Qué les parece la idea? Imagínese usted 40 días, a veces un par de horas, hermanos, ya nos volvemos como monstruos. No queremos saber nada porque queremos comer. Y no me hablen porque ya se me alteró el sistema y no aguanto. Pero a veces solo está sucediendo por 1 o 2 horas. Va usted al restaurante y ve ahí las mesas llenas y usted está en la esquina esperando que lo llamen y se está impacientando. El Señor soportó 40 días completos sin comer, orando, dedicándose al Señor, sin comer, sin beber, durmiendo en el desierto. No sabemos si era tiempo de frío o si era tiempo de calor. El Señor estaba en el desierto. El Señor estaba en el desierto sin ninguna atención. Y Satanás tentó a Jesús en el peor de los momentos. Ahora, ¿fue tentado Dios? Porque Jesús es Dios. ¿Fue tentado Dios? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Dios no es tentado por el mal. Pero en su encarnación, el Señor tenía una parte humana, una parte que estaba hecha exactamente como la de nosotros, inclinado a abandonar un proyecto por la necesidad. Ahora, es imposible que Jesús cayera en la tentación. Es imposible que el diablo lo hubiera arrastrado a pecar. Hay mucho que se puede hablar acerca de la tentación de Cristo. En la cristología, esto es tan profundo que se ha vuelto un misterio. Es un misterio para los teólogos. ¿Hasta dónde Jesús podía ser tentado? ¿Hasta dónde Él estaba ahí al filo de pecar? Sabemos, a final de cuentas, que Él no pecó y que es imposible que Él peque. Jesús es como aquel castillo de piedra y el diablo es como una hormiga tratando de derribarlo. No es posible que el Señor peque. Él tenía que ser santo porque el Señor es 3 veces santo. Aunque en su humanidad Él carecía de fuerzas, quizá de fuerza de voluntad, necesitaba pan. Nuestro hermano leyó en Mateo más detalles acerca de la tentación. Consistió en 3 etapas: el hambre, la necesidad de poder y tentar a Dios. Cosas en las que no tenemos que caer nosotros también. Las necesidades materiales que nos empujan a dejar por un lado la voluntad de Dios. A veces adoramos tanto lo material, estamos formando en nuestra casa con todo lo que tenemos
un templo a mis logros, a mis objetos, a mis cosas. Y nos olvidamos de dedicarle nuestro tiempo a Dios. A veces, en vez de humillarnos y trabajar duro para el Señor, queremos que nos aplaudan y que nos pongan en una vitrina y ser muy apreciados por todos. Esa fue una de las tentaciones para Jesús. Te daré todos los reinos de este mundo, le dijo Satanás, si postrado me adoraras. Ahora, cuando nosotros vamos fuera de la voluntad de Dios y nos metemos a cosas que Dios no quiere y le tentamos a Él y decimos: en el nombre de Jesús yo me meto a este proyecto y voy a salir, Él que me ayude. Ya le preguntamos a Dios si eso está dentro de los planes para nuestra vida. Sucede seguido que tentamos al Señor. Yo me meto y el Señor que mire cómo me saca. Eso no es una actitud sabia. No tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Y voy a pasar rápido porque así va Marcos, rapidito. Solo lo menciono porque pues por ahí nos hace falta recordar un poco. Jesús no fue tentado desde adentro. Jesús no fue tentado desde adentro porque Jesús no tenía lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos concupiscencia. Concupiscencia es la debilidad a pecar, la inclinación a pecar. Todo aquello que nos empuja, todo aquello que nos nace desde adentro y nos pone en situaciones pecaminosas es nuestra concupiscencia, nuestra maldad, nuestra soberbia. Jesús no tenía eso. Por esa razón, tuvo que ser el mismo diablo quien le tentara desde afuera. Ahora nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, como lo dice Santiago, por nuestra naturaleza caída. Sin embargo, Jesús fue tentado a un nivel mucho más grande que nosotros. A usted no lo tienta el enemigo pidiéndole que convierta las piedras en pan. No puede. Por más que usted diga que sí, no puede. Más probable, si no sabe cocinar, convierte los panes en piedra. Pero sucede que a nivel Dios, a nivel Hijo de Dios, Dios encarnado, Jesús no estaba en tiempo de satisfacer sus necesidades. Jesús no estaba en el tiempo de tomar el poder políticamente hablando. Jesús no estaba en la autoridad de tentar a Dios. Jesús había venido aquí para seguir un plan establecido por el Señor y estaba para obedecer a Dios. Y aquí, miren hermanos, en resumen va todo: no para obedecer las ideas del diablo. Claro y conciso. Si el diablo a usted le propone algo, usted tiene que decir que no. Pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Si no viene de Dios, no lo haga, porque le va a traer sufrimiento. Bueno, dice que era tentado por el diablo. Hermanos, a nosotros no nos tienta el diablo directamente, ni que fuéramos tan importantes. El diablo me visitó anoche y me dijo: llama a tu cuñada y maltrata. No fue el diablo, es su propia maldad. Se le nace de aquí y tiene el rencor, no ha perdonado. El diablo me dijo que le insultara al que se me metió allí en el tráfico y me quitó mi parqueo. No fue el diablo, es nuestra propia concupiscencia. Es cierto, el diablo tiene establecido un sistema en este mundo. Él es el príncipe de este mundo y él ha diseñado un sistema pecaminoso dentro del cual el mundo vive. Y nosotros somos presionados por parte del mundo para obedecer a nuestras concupiscencias. No le debemos echar la culpa ni al diablo, ni le tenemos que echar la culpa a el mundo. Ay, es que hermano, es que el vecino, es que la vecina, no, es que eso que apareció en la tele, por culpa de eso fue. Bueno,
Si nosotros fuéramos perfectos como el Señor Jesús, todo eso hubiera pasado de largo. No nos afecta. Dice un comentarista famoso, Matthew Henry, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es de que hagan un nido sobre tu pelo. Así que nosotros, con el poder del Espíritu Santo, con esa fuerza que Él nos da, podemos rechazar todo lo que nos impulsa a ofender a Dios. Fíjense ustedes que ahora Jesús no solo estaba siendo asediado al final de su ayuno y de su oración por el diablo, Él también estaba en el peligro del desierto. Aparte del hambre, aparte del frío, del sol, estaba con las fieras. ¿Qué quieren decir las fieras? Las bestias salvajes. Habían jaguares, habían leones, habían osos, ¿sí? Serpientes. Era un lugar donde la gente no iba, por eso era desierto. Y Jesús se arriesgó a todo eso porque confiaba en su Padre. Y su Padre lo protegió. ¿Qué quiere decir esto? Estaba con las fieras. ¿Qué importancia tiene? Bueno, hermanos, Dios lo defendió de las fieras. Me recuerda a Daniel en el foso de los leones. Me recuerda a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego. Dios los estaba cuidando. ¿Y sabe qué? Es que era importante que Dios le cuidara, porque Jesucristo no había nacido aquí para ser devorado por una fiera. El Señor Jesús se hizo carne, el Dios se encarnó. ¿Para qué? Para morir en una cruz. Así que Dios, el Padre, está cuidando a su Hijo para que Él pueda llegar a donde debe llegar. Los peligros del desierto de Judea eran fuertes. En el Antiguo Testamento podemos ver un tiempo que los leones estaban invadiendo las ciudades y los pueblos. Pero Jesús fue preservado por parte de Dios. Pero no todo fue peligros. Al final de su ayuno, al final de su jornada de tentación y debilidad, el Señor Jesús tuvo la visita de ángeles que le sirvieron. Le ayudaban. Quizá como a Daniel en el foso de los leones, el ángel le agarró las fauces. Quizá como Elías recibió una torta de un ángel. Los ángeles servían a Jesús. Jesús necesitaba el servicio. Jesús era una persona de carne y hueso. Él estaba deshidratado. Él estaba probablemente muy desvelado. ¿Puede usted dormir plácidamente en el desierto? Ni siquiera en un sleeping bag, una cama, un hotel 5 estrellas, nada de eso. Con hambre, desvelado, con sed, en los peligros del desierto. Jesús estaba totalmente débil. Jesús estaba como para ir al hospital. Él padeció como nosotros. Y necesitó, como nosotros, de la ayuda de los ángeles. ¿Sabe que hay ángeles que nos cuidan? No sé si están ahí las 24 horas o si solo vienen cuando hay un propósito. Pero dice Hebreos 2:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. No quiero que hoy vaya usted a la noche y diga, angelito de la guarda, quiero hablar contigo. Aparece. Probablemente llega con usted solo en momentos especiales. Pero la verdad es que en los momentos más importantes de nuestra vida, Dios tiene seres espirituales ayudándonos. Y Jesús necesitó de lo mismo también. Jesús no hizo uso de su poder milagroso para satisfacer sus necesidades. Él venía a padecer como toda persona para que su sacrificio fuera válido para las personas. Dios
Dios permitió que su Hijo fuera tentado, pero nunca le abandonó, así como nunca nos abandona a nosotros. A veces, hermano, usted tiene circunstancias que le están oprimiendo, que le están afligiendo, que le están empujando a decir lo que no debe decirle al Señor, a renegar, a abandonar, a enojarse, a perder su gozo. Eso es una probable tentación, hermano, para usted. Pero ¿sabe usted lo que dice 1 Corintios 10:13? Y subráyelo y léalo cada vez que usted se siente empujado a fallar. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quizá 41 días hubiera sido mucho. En su tiempo, en su momento, el Señor manda a sus ángeles, pero hasta que Dios quiso, no cuando el diablo quería. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Señor, ya no aguanto, ya no puedo, me dejaste solo, ¿qué está pasando contigo? No me respondes. El Señor le va a atender a usted en su momento. Téngalo por seguro. Si usted tiene fe, si usted tiene al Espíritu Santo que le está dando ese elemento del fruto del Espíritu, la fe no le va a faltar cuando usted lea la palabra del Señor. El Señor no me va a dejar solo. El Señor no me va a abandonar. Así como ayudó a su Hijo Jesús, así nos va a ayudar a nosotros. Dios mandó ayuda a Jesús para restablecerle después de que pasó la prueba infernal en el desierto. Jesús, mientras podía estar en el cielo siendo adorado por millones de ángeles, recibiendo un espectáculo sobrenatural, celestial, angelical, Él estaba aquí padeciendo seguramente más que cualquiera de nosotros. Pero ¿sabe qué? El creyente, a través de este relato, a través de este ejemplo, debe saber que Dios está para auxiliarle en el momento más necesario y no le va a abandonar jamás. Dios es quien nos acompaña en los momentos más peligrosos de nuestra vida. Él provee para que salgamos adelante. Si para Él sus planes no son llevarnos todavía, nada de lo que ocurre en este mundo le va a quitar la vida. Si para Dios en sus planes está que usted pase 25 días en cierta aflicción, el día 26 esa aflicción se quita, así como le pasó a Job. No debemos desesperarnos, debemos decir: Señor, tú tienes tus planes para mí, tú estás diseñando esto para mí, me estás haciendo pasar por este desierto, me estás haciendo pasar por este peligro para demostrarme que tu poder se perfecciona en mí. Es lo que tenemos que tener en mente siempre, toda la vida, cuando somos afligidos. Debemos confiar en nuestro Señor Jesús. Él soportó la más dura tentación, hermanos. La soportó, no claudicó, no sucumbió, no cayó. Él triunfó. Y por eso ahora está dispuesto a ayudarnos y a decirnos: se puede, tú puedes con mi espíritu. Yo estoy aquí, no te dejaré ni te desampararé. La tentación del Cristo tuvo un propósito eterno en este universo. No fue algo al azar, no fue un evento que ocurrió porque sí. Todo esto debía pasar, era necesario que sucediera. En primer lugar, para que se cumpliera la Escritura. Ustedes van a encontrar a Jesús utilizando esa frase varias veces en los evangelios. Era necesario para que se cumpla la Escritura. Y es que Jesús vino a cumplir lo que el Señor, su Padre, había diseñado desde hacía miles de años. Segundo, para que Jesús fuera apto en la redención. Necesitábamos un redentor perfecto, necesitábamos un redentor que llenara los requisitos para poder perdonarnos y para poder salvarnos. Gloria a Dios.
Gloria al Señor, porque tenemos un verdadero Redentor que no falló, que no se doblegó. Él es perfecto, hermanos, no podía pecar, no podía. Así debió ser. Y alabemos al Señor por el Salvador que tenemos. Señor, ¿cómo le hiciste? Quiero que me ayudes en estos momentos. Quiero que me des de tu fuerza, porque yo solo no voy a poder. Otro dato omitido en Marcos, pero incluido en Mateo. Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo algo que contribuye a este concepto. Le dice Juan a Jesús: yo necesitaría ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Pero Jesús le respondió, Mateo 3:15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino para cumplir toda justicia. Jesús vino para comportarse como no lo pudo hacer Adán y como no lo hemos podido hacer nosotros. Porque si Él no hubiera cumplido con toda justicia, no se hubiera podido imputar a nosotros su justicia y para que Dios nos pudiera ver justificados por la sangre de Cristo. Esa es la importancia, hermanos, de que Jesús hubiera obedecido cada uno de los pasos que Dios le había establecido. No nos olvidemos que Jesús es el único ser humano que soportó la tentación. Él sigue triunfante, Él sigue victorioso, y a nosotros Él nos ha compartido de su triunfo y somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Dice usted amén a eso? Amén. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 da otra razón por la que era necesario que el Señor Jesús sufriera tentación. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, es un intercesor ante Dios por los hombres. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria al Señor. Por esa razón, cuando usted cante, santo, santo eres tú, Señor, santo, santo, dele sentido a esa palabra. Señor, tú eres santo y tú lo seguirás siendo y siempre lo fuiste. Y tu santificación me es efectiva a mí para poder entrar al reino de los cielos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, usted puede confiar en Jesús. Usted puede decir, yo tengo un Salvador, porque Él triunfó sobre el poder del mal con su propia vida santa y su sacrificio. Eso vale y hasta sobra para perdonar todos los pecados de aquel a quien se le concede arrepentimiento. Amén. Luego de esto, el versículo 14 nos pasa a un siguiente punto. Número 2, Jesús empieza su predicación. Dice 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Todos sabemos cómo murió Juan el Bautista. Juan el Bautista era de esos predicadores que no se miden, que no tienen miedo, para decir la verdad. Fíjense qué valiente era Juan el Bautista, que criticó al rey, al mismo rey, Herodes, que era un tipo corrupto hasta la médula. Este tipo le había quitado la mujer a su hermano y vivía con ella. Y Juan el Bautista, desde su predicación, apunta a ese pecado y dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y también denunciaba las corrupciones que él hacía. Pero dice que Herodes lo respetaba, hasta que un día Herodes abrió su boca y prometió lo que nadie debería prometer. Una muchachita bailando ante él, la hija era su sobrina y su ahijada, ¿no? ¿Qué sé yo ahí? Él
probablemente bajo el efecto del licor, le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Qué inteligencia de rey, ¿verdad? Ofrecerle a un adolescente su reino. Tremendo rey. Y entonces la niña, inteligente como su mamá, mala como su mamá, que estaba viviendo con su cuñado, va y le dice: mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? La niña pensó quizás que le iban a dar un iPad, un iPod, una Mac, un iWatch, los mejores zapatos del mercado. Y dice la mamá cruel, despiadada: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aquella muchachita no se negó a eso y le fue a decir a Herodes. Miren, el mismo Herodes, que era imprudente, que era corrupto, que era malvado, se sintió mal por lo que le pidieron, porque él reconocía a Juan el Bautista como un profeta verdadero, pero por la necedad de sus palabras tuvo que decir que sí, porque no quería quedar mal con los invitados, quería quedar bien con la gente. Es el síndrome del poderoso. Para seguir con poder necesito el aplauso de la gente. Entonces mandó a matar a Juan el Bautista, lo decapitaron y así fue. Y aquella mujer malvada obtuvo la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo la verdad. ¿Saben ustedes que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías? Y le pasó lo que le hubiera pasado a Elías si Elías se hubiera quedado frente a Jezabel. ¿No les recuerda esto? La mujer del rey corrupta, queriendo matar al profeta. Está repitiendo. Hermanos, cuando decimos la verdad, cuando hablamos las cosas como deben de ser, el mundo nos va a rechazar y nos va a querer callar y eliminar. Allá nosotros, si callamos la verdad. Bueno, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Aquí no se entiende al 100%, pero si vamos a Mateo nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba esperando que Juan el Bautista saliera de la escena para poder entrar a su ministerio. Mateo nos lo dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él estaba pendiente de eso, buscando los tiempos, los momentos, la secuencia trazada por el Padre. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. ¿Saben que Juan el Bautista lo dijo? Juan el Bautista sabía que él tenía que ser quitado de en medio para que entrara el Mesías. Juan 3:30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Así estaba programado. Mateo 4:12 nos dice: Jesús sale de Nazaret y vivió en Capernaum, al norte del mar de Galilea. Ustedes van al mapa, se van a dar cuenta. Capernaum está al norte, donde él vivía en Nazaret está un poco más al sur oeste. Bueno, entonces Jesús comienza a predicar. Ahí es cuando Jesús comienza ya su predicación. ¿Y qué es lo que Jesús decía? El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la secuencia del Padre, en el programa de Dios, no se pierde un minuto. Juan el Bautista sale de la escena, es quitado, y el Hijo del Hombre comienza a trabajar, comienza a servir. Y el mensaje era: crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Ya no falta nada de tiempo.
ya todo se cumplió, el calendario está exacto, el reloj de Dios llegó a la hora en punto y aquí estoy yo predicándole, el tiempo ya está a la mano. Nosotros tenemos en la versión, el tiempo se ha acercado, pero es mejor ahí la traducción, el tiempo está a la mano, o sea, estire la mano, ya el reino de los cielos llegó. Y es muy importante, hermanos, que nos pongamos en las sandalias de los judíos de aquel tiempo. Ellos vivían esperando al Mesías. Ellos vivían en la expectativa de la llegada de un Salvador. Tenían bastante limitada en su mente la idea de lo que iba a ser el Mesías. Ellos creían que iba a ser otro, así como David o como Salomón, que levantaron un reino próspero, libre de enemigos y de guerras. Pero esa es la última parte del reino de los cielos. Nosotros lo entendemos ahora. En aquel tiempo Jesús les comienza a aclarar. El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es como aquella mujer. Es como aquel hombre que se fue, es como aquel rey. El reino de los cielos es igual a la semilla de mostaza. Jesús les está enseñando los aspectos del reino de los cielos para aclarar en sus mentes y para ampliar el concepto del reino de los cielos. Y es algo que nosotros debemos comprender también. Era el mensaje de Jesús. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Jesús hacía milagros delante de los incrédulos, de los religiosos de aquel tiempo, que eran corruptos. Y cuando Él les hizo algunos milagros, ellos llegaban a la conclusión: tus milagros son en sociedad con Satanás. En el nombre de Satanás haces tú tus milagros. Y Jesús les dice: bueno, una casa, una empresa, una organización no puede estar en contra de sí misma, sino eso se va a acabar. Principios administrativos dice que todo tiene que trabajar con un mismo fin, la misma misión. Y eso Jesús lo sabía. Y en Mateo 12:28 Jesús les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ¿qué? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, yo no estoy echando este demonio en nombre de Satanás, no tiene sentido. Pero si este demonio ustedes vieron que realmente se fue y ustedes llegan a la conclusión de que es Dios el que me mandó, entonces yo soy el Mesías. Yo vine a establecer el reino. Y crean. Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos cosas que van de la mano. No puede haber arrepentimiento sin creer, y no puede haber fe sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la consecuencia de haber creído. La actitud que el pueblo debería tomar es arrepentimiento. Algunos dirían: ya vino el Mesías, vámonos al palacio, lo instalamos y empezamos a disfrutar de todo lo que Él trae para nosotros. ¿Sí? Se acabaron los romanos, los vamos a sacar de aquí, dennos las armas, vamos a pelear por nuestra patria, por nuestra nación, vamos a defender a nuestros hijos. No hagamos eso. Eso es lo que Jesús les vino a decir. Lo que ustedes tienen que hacer es arrepiéntanse. Qué duro para una persona que se le predique el arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Si yo no mataba a nadie. No, vaya con la vecina, vaya con aquella señora, aquel señor, con mi cuñado, vaya con ellos. Yo soy pulcro. No me digan nada. Mientras que el pueblo de Israel estaba esperando la prosperidad por parte del Mesías, el Mesías le dice: arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? De sus pecados. El elemento del arrepentimiento es esencial, es indispensable en la salvación. Si usted quiere entrar al reino de Dios, tiene que arrepentirse. Tiene que nacer de nuevo, tiene que empezar otra vez. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo, allá aquella noche fresca quizá en Jerusalén.
Si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Qué cosa tan dura para el principal de los maestros bíblicos de aquel tiempo. Tienes que empezar otra vez. Mira, párale, así no vas a llegar al reino. Ándale, arrepiéntete. Start over, from scratch. Tienes que nacer de nuevo. Es la figura que el Señor usa refiriéndose a la regeneración por el Espíritu Santo. Y Nicodemo, queriendo como investigar un poco más, le dice, bueno, ¿y cómo yo siendo viejo voy a nacer otra vez? Me meto otra vez en mi mamá. Y le dice Jesús, en resumen, te estoy hablando de cosas espirituales. Te estoy hablando de cuestiones celestiales, no terrenales. Porque el que nace del Espíritu, Espíritu es. El que nace de la carne todavía es carne. Arrepentimiento, cambiar de mentalidad, dejar de pensar y actuar como antes, dejar el pecado, parar de pecar y vivir para Dios. El arrepentimiento es algo, hermanos, que no viene del corazón humano. Y ahí es donde nos topamos nosotros. Con que cuando le hablamos a una persona del arrepentimiento, la persona no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque nadie busca a Dios. La palabra de Dios llega a una persona muerta en delitos y pecados y no mira ni oye. Son ciegos, son sordos. Por eso es el Señor Jesús cuando habla y enseña, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero el que está muerto en delitos y pecados, por más que le hable, usted puede conversar bien bonito con un cadáver, no va a obtener usted respuesta. El arrepentimiento viene de parte de Dios. Dios da ese regalo. Pero déjenme decirles un poquito la secuencia que Dios utiliza para llegar a ese momento en que un corazón se quebranta y se arrepiente. Fíjese en 2 Timoteo 2:25, nos da alguna clave aquí. Está hablando de las cualidades de un pastor y dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice quizá. Y aquí es donde viene la doctrina de la expiación ilimitada. Expiación ilimitada, ¿qué es? Que Dios no va a salvar a todos. Es profético. Al final de los tiempos, dice Apocalipsis, que muchos van a ser lanzados al lago de fuego. Jesucristo no vino para salvar a todos. Jesús vino a salvar a los que creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo el mundo sea salvo. Eso es lo que se le llama la universalidad, universalismo. De que el sacrificio de Cristo es efectivo para todo el mundo, entonces todos se van a salvar. No es cierto. La palabra de Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios. Y a algunos les cuesta mucho entender eso, que Dios salva a quien Él quiere salvar, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Quizá Dios les conceda que se arrepientan. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, confiar en que muy posiblemente Dios va a tener misericordia de esta persona. Y yo le voy a predicar que es mi responsabilidad lanzar la semilla como el sembrador. Lance la semilla, predique el evangelio, dígale a la gente lo que tiene que hacer, dígale la verdad. Y si Dios ha preparado esa tierra, va a germinar, va a crecer. No tenga pena, tire la semilla y échese a dormir. Ya hizo su trabajo. Ahora deje que Dios dé ese crecimiento. El corazón humano no produce arrepentimiento. El corazón humano produce regocijo dentro de su pecado. Ahora, ¿cómo es que una persona llega a arrepentirse? ¿Cómo le hace Dios? Es algo que el Espíritu Santo logra en las personas. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona se arrepienta. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá
convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El que convence a un pecador es el Espíritu Santo. No es tanto la técnica y la táctica del predicador. El predicador debe lanzar la palabra, punto. Pero es el Espíritu Santo en su misericordia y en sus planes soberanos que ya sabe a quién va a salvar. Nadie puede arrepentirse de algo que no considera malo. El ser humano se da cuenta de que ha pecado cuando Dios le permite la vista. La Biblia es como un espejo. Si usted le enseña a la persona y le demuestra que es pecador, esa persona todavía necesita la gracia de Dios para abrir sus ojos y poder entender eso. ¿Cuándo tiene la persona la vista? ¿Cuándo funciona la vista? Cuando la persona está viva. Cuando está muerto en delitos o pecados no funciona. Usted va con un muerto y le hace caras, le hace muecas. No lo mira. No lo mira. Así es una persona que no ha recibido vida en ese espíritu muerto que heredamos desde Adán. ¿Se recuerda usted cómo le dijo Dios a Adán? Ese día morirás. No murió físicamente, murió espiritualmente. Y por lo consiguiente, todos los hijos de Adán, toda la descendencia que es la raza humana, nacimos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Muy lindo puede ser el niño, muy chulito se puede ver, pero venimos muertos en delitos y pecados desde que somos bebés y necesitamos ese milagro en que viene el Espíritu Santo y nos da vida espiritual, y cuando estamos vivos vemos nuestra condición horrorosa, putrefacta, deplorable. No es olor grato al Señor. En ese momento es que nos dimos cuenta que necesitábamos arrepentirnos y pedir perdón cuanto antes de que algo pase y que sea demasiado tarde. Hermanos, gracias a Dios porque nosotros recibimos ese momento en que dijimos: Señor, perdona mis pecados, reconozco mis pecados. Y es lo que el Señor Jesús anda predicando al principio de su evangelio, de su ministerio, el evangelio. Necesitamos el nuevo nacimiento. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. No dice Él os dio vida porque vosotros habíais creído. No dice Él os dio vida porque eras unas personas muy adoctrinadas. No, estabas muerto. O sea, todo lo hizo Él. El CPR, los electrochoques, no sé qué hizo con nuestro espíritu, pero nos revivió. Y en ese momento pudimos ver y pudimos oír la palabra, creerla, proceder al arrepentimiento. Y el Señor dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Y el que a mí viene es porque me lo mandó mi Padre. Y yo lo voy a resucitar. Jesús predicó el evangelio, la buena noticia. Había que arrepentirse y había que creer. ¿Pero creer en qué? ¿En todo lo que Él dice? Oh, yo voy al cielo porque yo creo en Jesús. Hágale usted un cuestionario a la persona que dice que cree en Jesús o que ama a Dios. ¿Realmente cree en Jesús? Oh, mira, lo que pasa es que Jesús fue un rabino muy distinguido, excelente. Bueno, y avance. Oh, fue un profeta muy bueno. Ok, sígale. Él tenía poderes mágicos. Oh, sígale. Oh, él murió por la verdad. Ajá. Empújelo. Siga. Es necesario que la persona crea que Él es Dios encarnado, que vivió sin pecado, que soportó toda tentación y que su sacrificio cuenta para nuestros pecados, para todas nuestras manchas, todas nuestras transgresiones. Y yo debo arrepentirme y recibir la vida eterna y vivir para Él toda mi vida en fidelidad y en santidad de vida. Amén. Si la persona que dice que cree en Jesús llega hasta ese momento en reconocer el señorío de Cristo sobre su
su vida, entonces usted dígale, hermano, bienvenido, y déle un abrazo. El que confiesa a Jesús de esa forma es salvo. Nadie puede decir eso si el Espíritu Santo del Padre no ha venido y no le ha hecho creer en eso. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creéis vosotros que yo soy? Y viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Jesús sonríe y le dice, eso que tú acabas de decir no te lo reveló una persona, te lo dijo el Padre que está en los cielos. Y es lo mismo para usted y para mí. El Espíritu Santo es el que nos dijo eso y que nos hizo creer porque nos dio vida. Una pregunta que nunca está de más en una congregación. ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿Ya le confesó usted al Señor Jesús que usted es pecador? ¿Ya le dijo que no quiere vivir más en esa condición? ¿Ha creído usted en Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluyendo todos los suyos? Hay dos clases de personas: los que creen que no han pecado mucho y que no necesitan perdón, y los que creen que han sido tan pecadores que el Señor no les va a perdonar. Para ellos dos hay salvación, para ellos dos hay perdón, sea que haya cometido 5 pecados o que haya cometido 5,000. Él es suficiente, su sangre es suficiente y hay poder en esa sangre para perdonar al más vil pecador o al más orgulloso que no lo quiere reconocer. Si usted lo hizo de corazón, usted pertenece al reino de los cielos. Usted estiró la mano y se agarró del rey, de ese rey que vino para servir y para predicar. Si usted es salvo, usted pertenece al reino de los cielos. Hermanos, Jesús es exactamente lo que necesitamos para ingresar al reino de Dios. Es todo lo que necesitamos y es lo único que tenemos. Por eso se dice, Él es nuestro único y suficiente Salvador. Jesús es quien nos abrió la entrada directamente al Padre, porque no existía. Él con su vida, su ministerio y sacrificio demostró que Él es el Mesías prometido. Y debemos creer en Él y seguir creyendo. Démosle gracias a Dios por esa fe que Él nos ha permitido. Y porque un día dijimos que sí a la predicación del Evangelio. Y hagamos lo que Él hizo. En agradecimiento, en admiración a Él, sigámoslo haciendo con todos aquellos que nosotros vemos que necesitan vida eterna, que necesitan perdón de pecado. Cierra sus ojos.